Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejemplo de una aplicación con Thunkable. Lo que nos va a permitir es almacenar notas mediante la voz. Nosotros vamos a poder crear una nota nueva, se guardará en el dispositivo, reconocerá lo que hemos dicho, nos mostrará el texto, lo podremos corregir y cuando esté correcto le daremos a guardar y se guardará en nuestro dispositivo. También podremos consultarlas. Entraremos en la parte de notas guardadas y tendremos un listado de todas las notas que hemos almacenado y pulsando en cada una de ellas nos las va a reproducir a voz. De esta forma pues podremos leerlas, guardarlas y poderlas consultar más adelante. ¿Vale? Fijaros que aquí ya hemos dicho que vamos a meterle componentes nuevos de almacenamiento y uno de ellos va a ser la base de datos. Vamos a tener que crear por primera vez una base de datos en la que almacenar pues, en cada una de las filas pues, los datos que nos interesa. ¿Vale? Pues vamos a empezar con ella. Lo primero, el algoritmo. Le tengo yo aquí también preparado, ¿vale? Que es sencillito, pero es todo lo que tenemos que tener claro antes de empezar a programar, que es el funcionamiento, ¿vale? Para ver si necesitamos todos. Pues tenemos la pantalla principal, la pantalla 1, que pulsando el botón de ver nos va a llevar a la de notas guardadas y en el botón de nueva nos va a llevar al de crear una nota nueva, ¿vale? El de arriba nos lleva a ver todas, el de abajo nos lleva a guardar una nota. La pantalla de guardar una nota, que va a ser esta de aquí, lo que va a tener son dos botones. Cuando yo pulso el botón de grabar, pues lo que abre es el reconocimiento de voz y todo lo que yo diga se va a escribir en un campo de texto. ¿Por qué en un campo de texto y en una etiqueta? Pues porque como el reconocedor de voz puede fallar, por ejemplo si estamos en la calle y no reconocernos bien la voz, pues en un campo de texto nos va a permitir pues, poner ahí el cursor y escribir lo que nos falte o lo que se haya escrito mal para depurar el contenido de esa nota de texto que estamos guardando. Y cuando esté todo correcto, pulsaremos el botón guardar y cuando lo hagamos, pues cogerá el contenido, lo meterá en una base de datos y abrirá la pantalla de ver las notas guardadas. Entonces, ¿qué tiene esa pantalla de ver notas guardadas? Pues lo primero que tiene que hacer es que cada vez que se abra, tiene que consultar en la base de datos cuáles son las notas que tiene e importarlas. ¿Vale? Cogerá todas las notas. Y cuando pulsemos en cada una de ellas, de las notas guardadas, pues lo va a leer en voz alta también, que es por ponerle un poquito más al ejercicio. ¿Vale? Entonces esto es lo que siempre debéis hacer en todos los ejercicios, ¿vale? El descomponer paso por paso el algoritmo que soluciona este problema, este ejercicio. Vamos a empezar a tirar bloques. Vamos a abrir Thunkable, tenemos ya la interfaz creada, ¿vale? Son tres pantallas, la pantalla principal con dos botones, la de guardar una nota que tiene un campo de texto y los dos botones, y la de las notas guardadas que solamente tiene un list viewer, que es donde vamos a volcar todo para poder pulsar en ello. Además, fijaros que tenemos también unos componentes que son invisibles, ¿vale? Tenemos el texto speech, para que nos cambie el texto a voz, y el speech recognizer, que lo que nos va a hacer es que nos va a reconocer nuestra voz y nos la va a escribir. Ya las tengo configuradas para que el speech recognizer nos detecte en castellano y que el texto a voz sea también a castellano, porque solo vamos a guardar cosas en castellano. Y el tercer componente no visible es esta base de datos, ¿vale? ¿Qué es una base de datos? Pues podemos pensar que es una tabla. Todos los efectos va a ser una tabla que va a tener filas y columnas, como lo que estáis acostumbrados a manejar con Excel. En Excel lo sabéis manejar, son como unas coordenadas en el que tenemos números y letras. Y si os digo el campo A33, sabéis que tenéis que ir a la columna de la A y a la fila del 33. Pues aquí es prácticamente lo mismo. Si pulsamos aquí en Edit Data Table, os vais a encontrar algo así, que seguramente venga con algo de relleno, ¿vale? Yo lo tengo ya configurado para tener pues una única columna que va a ser esta de notas. Y si os fijáis va a tener también unas filas. ¿Qué va a funcionar esto? Pues cada vez que yo grabe algo, lo vamos a meter como una fila nueva dentro de esta tabla y entonces en la columna de notas estará escrito el texto. Entonces notas en la posición 1 estará el texto de la primera nota, notas en la posición 2 la segunda nota. Entonces de esa forma luego podremos recuperarlas todas en la pantalla de visión, ¿vale? Entonces esto es un poco así, si queréis vamos a ponerle... No es que tampoco se puede hacer mucho más desde aquí, ¿vale? Empieza vacía. Pero pensad que podemos eso. Se va a ir rellenando toda esta tabla internamente en nuestra aplicación. Pues vamos a comenzar. De la pantalla 1 vamos a hacer primero pues lo de abrir las siguientes pantallas. Cuando yo pulso el botón nueva, nos va a llevar a la pantalla nueva nota. Vuelvo a navegar a la pantalla, guardar nota. Y cuando yo pulse en el botón de notas nos va a llevar a la de notas guardadas, ¿vale?
Esto ya tiene que ser así de rápido, ¿vale? A estas alturas del curso deberéis de tener esta soltura para ir buscando los bloques que estamos manejando normalmente. Vamos a la parte de guardar nota, ¿vale? Que es esta interfaz. Funcionamiento, repasamos. Cuando yo pulse en grabar, nos empezará a reconocer la voz, lo que nos haya reconocido lo va a guardar en este campo de texto, que luego el usuario podrá editar para completarlo y una vez que esté de acuerdo con lo que quiera el usuario, con lo que ponga aquí, le da a guardar y se almacena en la base de datos. Entonces vamos a empezar primero con lo que ya conocemos, que es grabar esa nota de voz. Entonces es cuando pulsemos el botón de grabar, que va a ser el que va a grabarnos la voz, pues lanzamos el reconocedor de voz, vamos a poner el de resultado parcial, ¿vale? Que, pues eso, esto depende también del dispositivo y de las ganas que tenga esto de funcionar bien, ¿vale? Y lo vamos a guardar, en vez de en una etiqueta, como hemos hecho generalmente, lo vamos a guardar como el texto del campo de texto. De esta forma se irá mostrando en el contenido de ese campo de texto y el usuario al pulsar encima pues podrá modificar. Vale. Entonces, esto es lo básico, esto ya lo sabemos hacer, cómo pasar de voz a un campo de texto o a texto dentro de la aplicación. Lo siguiente, nuestra base de datos, el concepto nuevo. ¿Vale? ¿En qué momento se activa? Cuando pulsemos el botón de guardar. Vamos al botón de guardar, ¿vale? Cuando pulsemos ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues a la base de datos añadirle una nueva fila, ¿vale? Si os fijáis, nosotros tenemos una única columna que es de notas y vamos a ir añadiendo cada una de las filas. No vamos a meterlas en horizontal, sino en vertical, ¿vale? Entonces vamos a la base de datos, nos encontramos que tenemos aquí una add row, va a ser añadir cada una de esas filas. Y fijaros que os especifica pues, cuál es el valor que vosotros queréis añadir en la columna notas, que cuál va a ser el contenido del campo de texto. ¿Vale? Lo que el usuario ya haya editado de esa etiqueta, que se ha volcado antes en voz, es lo que guardamos en la base de datos. Y así de sencillo es manejar una base de datos. Si tuviéramos más columnas, este bloque nos pediría más datos. Pues como solo tenemos un dato, que es el de notas, pues lo podemos almacenar así. Y abrimos la siguiente pantalla. Navegar a la de notas guardadas. Y este sería el funcionamiento. 5 bloques, ¿de acuerdo? Pero muy importante pues conocerlos y saber qué hace cada uno de ellos. Siguiente parte, la de las notas guardadas. ¿Qué tenemos aquí? Pues vamos a tener solamente un list viewer. Este list viewer lo que va a hacer es mostrar todas las notas que están guardadas. ¿Vale? Vamos a ir a los bloques y hemos dicho que lo va a hacer cuando lo abramos. ¿Vale? Cuando abra, se carga. Porque si lo hacemos en otro momento, pues la información no puede ser, puede no ser real porque a lo mejor la última nota no está guardada. Entonces, cada vez que vengamos a esta pantalla, cuando se abra, lo que vamos a decirle es que a este list viewer, sus elementos, van a ser pues toda esa columna que tenemos de notas guardadas en la base de datos. Si vamos a los bloques que tenemos en la base de datos, tenemos uno que es directamente getColumn. Esto nos va a devolver una lista con el contenido de todos los elementos de una columna en concreto. ¿Qué columna es? ¿Qué es lo que tiene? Pues vamos a ver cómo se llamaba. Notas. ¿Vale? Vamos a coger pues, todo lo que va a ir guardado en la columna de notas. Notas. ¿Vale? Entonces, cuando se abre esta pantalla, se inicializa el visor de lista con todas las notas. Y nos quedaría reproducirlo, que esto también sabemos hacerlo. Cuando seleccionamos algo en el visor de lista, ¿vale? Lo que vamos a hacer es decirle que nos lo lea. Pero, ¿qué es lo que nos tiene que leer? Pues en este caso es fácil, porque la nota va a ser el propio elemento, ¿vale? El propio ítem, porque hemos cogido las notas. ¿Vale? Vamos a ver en otros casos en los que tendremos que acceder a otras posiciones de esta base de datos. Pero en este caso vais a ver que es solamente esto de aquí. Vamos a ver si conseguimos que funcione, porque esto está de pruebas justamente hoy y no funciona bien. Esta es la aplicación, notas guardadas está vacío. Creamos una nueva nota. Vamos a guardar algo. Como veis no se coge todo, pero podemos modificarlo. Pues guardar algo. Lo meto yo y le doy a guardar. Fijaros, ha abierto la pantalla de notas. Vamos a guardar algo. Y ahí está, ¿vale? Y me reproduce el texto que yo he guardado.
Entonces, de esta forma, como es una base de datos en el dispositivo, cada vez que guardemos una nota se va a quedar almacenada. Si cerráramos la aplicación y la volveríamos a abrir, pues entonces nos contaríamos que nuestras notas siguen estando ahí. Mejoras posibles que yo os dejo que seáis vosotros los que probéis para esta aplicación. Pues, por ejemplo, comprobar que en esta pantalla aquí hay algo escrito de verdad para no guardar notas vacías, ¿vale? O añadir aquí pues una opción para borrar de esa lista. De la misma forma que nosotros podemos meter información en la base de datos, vamos a poder borrarla, ¿vale? Vamos a ver en siguientes vídeos, pero yo lo dejo aquí para que vayáis probando con ello. Y nada más, este es el ejemplo y nos vemos en el siguiente vídeo.